Le agradezco mucho a Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República y ex embajador de nuestro país, que nos acompaña hoy para poder platicar acerca del caso del general Cienfuegos. Bienvenido, Ignacio, qué gusto que nos acompañe nuevamente. Gracias a ustedes por invitarme, con mucho gusto. Oiga, platíquenos, por favor. A ver, sin duda en algún momento ya habíamos hablado al respecto y pues esto ya se veía venir, lo de Salvador Cienfuegos. Efectivamente, ya era una forma esperada de resolución. Sin embargo, creo, y lo digo con toda la buena fe y con todo el cariño del mundo hacia las instituciones, que se precipitaron bastante en esta resolución. Yo creo que debieron haber turnado el expediente a un juez de control para que el juez de control, órgano independiente, autónomo, distinto del presidente de la República, pudiera definir lo que la Fiscalía General de la República definió, porque todos estábamos seguros de que las pruebas eran endebles, pero la Fiscalía, al recibirlo, se le turnó para que llevase a cabo investigaciones. Entonces, tendrían que transparentarse también las investigaciones que realizó la Fiscalía General de la República, guardando, claro, ciertos datos reservados, pero ver si todo el sistema bancario fue consultado, si los registros públicos de la propiedad fueron investigados, si también por otras partes las casas de bolsa, para tratar de informarle a la población que no hay inversiones, por supuesto, y que se llevó a cabo todo este proceso de investigación, que se envió el expediente ante un juez de control y que el juez de control determinó que no había suficientes elementos o pruebas para determinar una probable, presunta o más o menos indicativa responsabilidad de la conducta del general Cienfuegos, inclusive profundizando más, dándole vista también a la Procuraduría de Justicia Militar para que ella investigase si es que había o no delitos del fuero militar, de la Ley de Justicia Militar, para que también la Fiscalía o la Procuraduría de Justicia Militar diese su punto de vista o los jueces de la militares también informaran esto y ya dejar perfectamente claro que el general está fuera de responsabilidad. Pero yo creo que la precipitación aquí actúa en contra del gobierno y eventualmente hasta en contra del general, que pues es el menos responsable de la forma como se manejaron las cosas. Híjole, qué buena forma de resumir todo esto y también de definir parte pues de las incongruencias, ¿no?, que se empiezan a vislumbrar dentro de todo este proceso. Nos encontramos entonces frente a un tema de impunidad o de respeto sobre protección al ejército, porque sin duda una de las teorías que está pues en medio de toda esta situación que pasa con el general Salvador Cienfuegos es que existiera el miedo de que en algún momento dijera algo que pudiera involucrar a algún otro mando, a algún otro personaje importante para el gobierno federal, pues al interior del ejército. Utilizaré una frase muy vieja, pero muy, muy comprensible. No hagan cosas buenas que parezcan malas. A mí me da la impresión de que están haciendo cosas precipitadas, inadecuadas, y que lo único que van a dejar es el tufo, la sensación de que las cosas no fueron bien investigadas y que efectivamente que el presidente puede ser rehén de las presiones del ejército, que hay una impunidad del propio ejército, que el general Cienfuegos lo están tapando, que esto va a ser una bofetada a la DEA y al gobierno de los Estados Unidos, que va a impactar negativamente la relación bilateral. Y aunque es cierto que va a haber algunos efectos negativos, porque los hay, a toda acción se opone una reacción, no hay que caer en el terreno de la especulación, que lamentablemente en este caso va a dañar hasta la imagen, un poco la imagen y prestigio del ejército en México. Pero fíjese que es algo bien importante lo que está mencionando, Ignacio, porque en este sentido, a ver, quedan varias dudas también de algunos hechos que sucedieron ayer, ¿no? Y hace un momento lo decía, bueno, queda clarísimo que en política nada es casualidad. Veíamos a Christopher Landú en una conferencia demasiado abierta, ya sin tantos protocolos de las embajadas y demás, asegurando que bueno, pues que Estados Unidos había devuelto al general Salvador Cienfuegos a nuestro país sin condiciones, ¿no? Pues para que México se encargara del caso, para que México hiciera justicia
Justicia, pero además también se aventó una declaración que llamó mucho la atención, que Estados Unidos ofreció donar a México equipo no intrusivo para combatir el tráfico de armas y que México realmente no había aceptado hasta este momento esta oferta por parte del gobierno estadounidense. Entonces, verdaderamente no va a haber una afectación, sin caer en este terreno de la especulación que señala, pero no va a haber una afectación con todo esto, ya hablando de que está por entrar también un nuevo gobierno, estamos hablando de Joe Biden, ya quedan tan solo unos días para que llegue a la Casa Blanca. Yo veo en este punto una relación muy cambiante del gobierno de México con el gobierno de los Estados Unidos. Yo diría que con el gobierno Trump, México fue una especie de secuestrado que trabajaba bajo el protocolo o bajo el síndrome de Estocolmo y que bastaba una seña del presidente Trump para que el gobierno se moviera inmediatamente y destinara miembros, 17,000 o 27,000 miembros de la Guardia Nacional a cuidar las fronteras de México, pero más que de México, de Estados Unidos. Entonces, en este sentido, hubo una relación casi de sumisión de México hacia Estados Unidos, incluso de una adhesión completa hacia el gobierno Trump y en todo caso hacia el Partido Republicano, por más que se niegue, esa fue la interpretación. Pero esta relación cambia radicalmente en cuanto gana Biden. No se le reconoce oportunamente, no se tiene cumplimiento, digamos, con un protocolo de diplomacia y de vecindad que uno desearía existiera. Se envía un embajador todavía durante el gobierno Trump, el nuevo embajador, sin esperar a que haya un cambio de gobierno para cumplir también con el protocolo de una amistosa negociación o relación en el nombramiento del embajador. Y además se adopta una posición ultranacionalista por parte del gobierno de México de inmediato, al estar hablando de la seguridad nacional, de la intromisión de agencias extranjeras que no habían tenido esta reacción o esta contestación del gobierno mexicano hasta estas fechas. Y como para acabarla de fastidiar, se resuelve, entra en vigor ayer el protocolo de atención o de actuación de las agencias extranjeras, que puesto de esa manera es una bofetada de entrada a la DEA, al FBI y al Pentágono, y por otra parte el día de hoy la resolución del general. Entonces son cosas que no ayudan a la relación bilateral y que por supuesto no van a colocar la relación bilateral en un buen momento, porque atrás de esto vendrán otros temas bilaterales que son muy importantes también para la agenda de Estados Unidos, como ha sido el tema del medio ambiente, pero ya ni hablamos de eso. Concretamente en el campo de justicia, cada vez que Estados Unidos se molesta, aprieta las fronteras, así que si de algún momento tenemos alguna especie de restricción fronteriza, ya sabemos cuál fue el origen. No, bueno, es que con todo este conocimiento en el ámbito internacional, sin duda nos podríamos aventar también un análisis respecto a la relación bilateral México-Estados Unidos. Pero dígame una cosa, y para regresar un poco a este tema, ¿va a retomar el caso Estados Unidos? Porque aún se queda abierta esta posibilidad, ¿no? A ver, se le exoneró en nuestro país, sí, pero allá no quedó exonerado. Bueno, allá hubo una declinación de competencia, pero si aquí en México ya hay una resolución que no llegó hasta el juez de control, entonces sí queda en el ambiente una duda. ¿Fue juzgado o podría ser juzgado 2 veces el general Cienfuegos? Y tendríamos que llegar a la conclusión que el general Cienfuegos no ha sido juzgado. Y efectivamente, podría el día de mañana juzgarse por México o por Estados Unidos. Por eso, lo deseable hubiera sido que el expediente en una parte se mandase a juez de control y en otro a los juzgados militares, y los jueces militares y el juez de control, revisando todo el expediente y al no encontrar elementos suficientes para imputar la responsabilidad al general Cienfuegos, en ese momento sí resuelve que es inocente de los cargos que se le imputan, y este punto queda cerrado definitivamente y no queda abierto con una herida sangrante que políticamente afectará en la relación bilateral y que además no ayuda al propio general Cienfuegos, de quien yo en lo personal estoy convencido de que efectivamente fue víctima de una infamia como muchas otras que han surgido en juicios aquí en México o en Estados Unidos.
Híjole, qué bárbaro, qué forma de definirnos todo este proceso que se tendría que haber llevado a cabo y sin embargo sí, queda esa herida grande que políticamente nos podría venir bastante mal en un futuro en esta relación bilateral. Muchísimas gracias, Ignacio, por acompañarnos hoy y por favor mantengámonos al habla, que sin duda se vienen temas interesantes ya a nivel internacional ahora que se cambie esta estafeta también en la Casa Blanca. Con mucho gusto, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes para usted, Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República y ex embajador del país. Pues ahí de usted parte de todo este proceso que nos define, pues Ignacio, en este sentido. ¿Qué se tendría que haber hecho con el general Salvador Cienfuegos? ¿Tendría que haber pasado a un juez de control, posteriormente también llegar a esa corte militar, que se determinara en ese juzgado militar realmente cuál era la situación, la investigación que se le debía de dar al caso de Salvador Cienfuegos para posteriormente, ahora sí, llegar a una resolución que no afectara tanto el índole político? Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Llegó el momento de que también hablemos del glifosato, de qué forma puede llegar a afectar el campo mexicano, cuáles son las repercusiones de una prohibición como esta. Con eso volvemos.